Compañeros, hola, esperando se encuentren muy bien. Soy Jonathan. Junto a mis compañeros Joana, Arat, Eduardo y Carlos les vamos a presentar los temas a exponer: la economía bajo el salinismo de los sueños de la crisis económica y política de la administración de Ernesto Zedillo. Analizados los temas, les mostramos un objetivo que les ayude a tener un buen contexto, analizar y comprender los acontecimientos que se presentaron en México a finales de 1988 hacia los 2000, con la información proporcionada por Guillén A. Con el fin de conocer y entender la crisis derivada de la época, la economía política y diversos factores que empujaron a México a buscar una estrategia de desarrollo donde cada integrante de nuestro equipo les presentará lo siguiente. Su servidor les hablará sobre la economía bajo el salinismo de los sueños a la crisis. Arad seguirá de la crisis de 1994 a 1995. Podremos continuar con la participación de Eduardo con el tema de la crisis de 1994 a 1995. Fue una crisis del modelo neoliberal y un esquema internacional basado en el financiamiento privado de los desequilibrios. Al término de esta participación tendremos la oportunidad de escuchar sobre economía y política en la administración de Ernesto Zedillo con la ayuda de Joana. Podremos concluir con la participación de nuestro compañero Carlos, que les hablará sobre la recuperación económica de 1996 a 1997. Dentro de estos temas analizaremos el nuevo proyecto económico que surgió a partir de la crisis de 1982, así como sus antecedentes macroeconómicos. Se analizará la política y su viraje hacia la utilización del gasto público como motor del crecimiento económico. El cómo describe procesos que dio origen a la expropiación de la banca, que constituyó el reconocimiento del sector público con el sector privado, que planteaba una disyuntura de modelo y de deterioro del país. Observaremos cómo la economía mexicana se detuvo a partir de 1982 para iniciar un proceso de transformación profunda, y cómo surgió una crisis económica con un grave costo social en una serie de reformas que, si bien han marcado avances importantes, que no fueron ni como mucho suficientes. Se expondrá con el fin de 1994 un marco de una nueva crisis de trastoca no solo la estructura económica, sino se aceleró el cambio político y detuvo el proceso de reestructuración económica. Discute la situación de la crisis económica que experimentó México durante el periodo de 1994 a 1995. Dentro de sus antecedentes está el dar a conocer los principales aspectos que presidieron a la crisis, como la recuperación económica, la desaceleración de la economía mexicana, el creciente déficit de la balanza comercial, el crecimiento desmedido de crédito a la empresa y el consumo y su implicación de la cartera vencida, así como la política antiinflacionista a costa de tener un peso sobrevaluado. Una vez expuesto esto, podremos continuar con los temas. Vamos. Chicos, como les he podido comentar, hasta el momento son temas de gran interés, pero vamos a adentrarnos en el tema de la economía bajo el salinismo de los sueños de la crisis, la recuperación económica salinista de 1989 a 1992. La administración de Carlos Salinas de Gortari aplicó un gran programa de estabilización heterodoxo y emprendió la amplia reforma económica. A lo largo de este sexenio, el empleo en el sector sufrió una baja de 130,000 plazas, en las cuales influyeron el proceso de la desindustrialización provocado por la apertura comercial de las ramas que producen para el mercado interno, el proceso de reestructuración y racionalización llevado a cabo en los grupos y empresas, los créditos de los bancos comerciales, el sector privado no financiero crecieron de forma explosiva, la reducción de la inflación y la negociación de la deuda externa del sector público, la desaceleración de la economía mexicana de 1992 a 1994. En la desaceleración de la economía influyeron diversos factores nacionales e internacionales. La profundidad en la recesión internacional de comienzos de los años 90 en Estados Unidos, su ulterior generalización a Europa Occidental y Japón provocó la pérdida del dinamismo de las exportaciones mexicanas y ocasionó un acelerado deterioro en los términos de
intercambio de los productos primarios. El nuevo modelo neoliberal, al menos en su fase de transición, no eliminó, sino que acentuó la restricción externa y volvió la economía mexicana más dependiente de los recursos del exterior. Los peligros de insolvencia se incrementaron. Las instituciones financieras, al igual que las empresas, estaban inmersas en un profundo proceso de reestructuración. En 1994, la abundancia de capitales en el mercado externo parecía estar llegando a su fin. El aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, la recuperación de las economías industrializadas, lo que incrementa la demanda de fondos externos y la contracción de los flujos de capital provenientes de Japón. La administración de Salinas de Gortari continuó endeudándose en los inversionistas externos, al considerar que los problemas eran transitorios y que con la llegada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, significaba el arribo a esta problemática. La desaceleración de la economía de 1992 a 1993 preparó terreno para la crisis de 1994 y 1995, ya que con los problemas que se habían suscitado y no se dieron soluciones oportunas. Esto desencadenó grandes problemas que se pueden analizar en el siguiente tema. Le cedo la palabra a nuestro compañero Arat. Gracias. Hola, ¿qué tal compañeros? Me presento. Soy Noel Arad García Castro y hoy les hablaré sobre la explicación oficial de la crisis de 1994-1995, así como otras explicaciones sobre esta. Los problemas del sector externo de la economía mexicana terminaron por derrumbar los sueños serenistas de llevar a México al primer mundo. En diciembre de 1994 sobrevino el debacle al decretarse primero la devaluación del peso mexicano, una ampliación de la banda de flotación del peso respecto al dólar. La modificación política cambiaria de deslizamiento predeterminado fue el detonador de esta nueva crisis. Los flujos de capitales del exterior se interrumpieron abruptamente y la fuga de capitales desató como consecuencia de la desvalorización de los activos financieros. Al devaluarse el peso en más de un 100% respecto al dólar, en el lapso de unos cuantos meses se manifestó con fuerza el sobreendeudamiento interno y externo gestado durante la recuperación salinista. Ello desató una crisis financiera y bancaria y tendencias deflacionistas en la economía muy profundas. Recordemos que había mucho capital extranjero, que eran los inversionistas, los cuales al decretarse esta devaluación del peso, pues dijeron, no, esto ya no nos conviene, ya no nos conviene invertir en este país, vámonos. Así como en ese tiempo también el banco daba muchos créditos a las personas y ante esta devaluación pues su crédito se convertía al doble y esas personas no lo podían pagar. Y obviamente al no poder pagarlo les quitaban las pertenencias que habían adquirido con este crédito. Predominaron dos líneas de explicación sobre esta crisis de 1994. La primera estaba relacionada con exfuncionarios de la administración salinista y del Banco de México, en la cual decían que la devaluación fue resultado de fallas en la instrumentación de la devaluación por parte de las autoridades hacendarias del nuevo gobierno, lo que provocó la pérdida de confianza de los inversionistas y aceleró la fuga de capitales. En su opinión, la política económica seguida hasta 1994 había sido la correcta y la existencia de un déficit en cuenta corriente alto no representaba ninguna amenaza, dado que era financiado con importaciones de capital que fluían al país sin problemas, los cuales además eran temporales porque se convertían en el futuro en exportaciones de manufacturas. La explicación salinista puso el acento en los llamados errores de diciembre. Y la segunda línea que corresponde a las tesis planteadas por el presidente de la República en ese momento, Ernesto Zedillo, y algunos miembros de su gobierno. Atribuyó la crisis a la acumulación de desequilibrios en el sector externo durante la administración pasada, así como la existencia de un bajo ahorro interno y una dependencia excesiva de flujos de capitales de cartera provenientes del exterior. La dificultad principal, según este enfoque, no residió en la magnitud del desequilibrio en cuenta corriente, ni en la sobrevaluación del peso, sino en factores exógenos de orden político, como el levantamiento zapatista en Chiapas, los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, que propiciaron el agotamiento de reservas internacionales. Ante estos acontecimientos, la gente comenzó a tener incertidumbre y comenzó a salir del país.
Ante esto, el gobierno de Salinas actuó y comenzó a dar tesobonos, los cuales eran certificados gubernamentales dados en dólares a los inversionistas sin importar el tipo de cambio. Y esto era como para que no se, para como mantenernos en el país y no se fueran. De la misma manera lo hizo saber también desde su punto de vista el Banco de México. Mencionó que no existió nunca un fenómeno de devaluación de la moneda. Después de la devaluación y en medio de sus primeros efectos devastadores, el presidente Ernesto Zedillo efectuó diversos pronunciamientos que implicaban una crítica de la política seguida de la administración pasada. Dijo que el tamaño del déficit de la cuenta corriente y la volatilidad de flujos de capital con que se financió hicieron muy vulnerable nuestra economía. El problema de fondo no fue que nuestra economía tuviese importantes transformaciones y contase con un ahorro externo en montos muy significativos. El problema fue que ese ahorro externo no se tradujo a una mayor inversión y crecimiento del PIB. Y sobre las otras explicaciones de esta crisis, tampoco parece sostenible las tesis planteadas por algunos analistas, en el sentido de que la causa principal de la crisis fueron los errores de la política económica de la administración salinista. Esos autores señalan que la principal falla de política fue la sobrevaluación del tipo de cambio. La política cambiaria salinista contribuyó decisivamente a la desarticulación de la planta productiva. La política cambiaria de deslizamiento predeterminado estaba íntimamente imbricada con el funcionamiento del modelo neoliberal. Era la condición para atraer flujos externos de cartera y para que las grandes empresas y los bancos privatizados contrataran endeudamiento externo en condiciones ventajosas. Y para concluir con mi participación, cabe mencionar que hay otra explicación sobre esta crisis. Fue que la sobrevaluación de la moneda y el mantenimiento de la política cambiaria obedecieron principalmente a errores de apreciación o al interés del expresidente Salinas por proteger su figura o por impulsar un proyecto político transeccional. Quería salir limpio de su gobierno sin problemas. Bueno, compañeros, eso fue todo de mi parte y a continuación les cedo la palabra a mi compañero Eduardo. Hola compañeros, buen día. Mi nombre es Alfredo Eduardo Flores Martínez y les hablaré sobre la crisis de 1994 en el modelo neoliberal y de la crisis política. La crisis de 1994-1995 tiene causas profundas. Por ello, creen que el modelo económico que siguen es el correcto y que pueden seguir por el mismo camino siempre que no se cometan errores sobre la política económica del salinismo. El modelo neoliberal, que pretendía crear un sector exportador como eje de la industria y de la acumulación de capital, exhibió pronto un conjunto de contradicciones y desequilibrios que cuestionan su viabilidad. La incapacidad del modelo neoliberal para dinamizar la economía mexicana y generar, mediante el comercio exterior, las divisas que reclaman la reproducción ampliada del sistema productivo, está vinculada con la aplicación durante los años 80 de una reforma económica basada en la privatización generalizada y en una apertura comercial y financiera indiscriminada sin contrapesos. El modelo neoliberal impulsó la recomposición y modernización de empresas de los grupos económicos más poderosos, pero agravó la desarticulación del sistema productivo en su conjunto, rompió cadenas productivas y de comercialización que se habían establecido durante décadas del desarrollo de la sustitución de importaciones. Implicó en gran medida la desindustrialización en un conjunto de ramas, provocando la práctica aniquilación de la incipiente industria de bienes de capital. Afectó severamente a la mayoría de empresas medianas, pequeñas y micros, desmanteló el esquema de protección y fomentó con el que operaba el sistema productivo sin establecer diferencias o criterios selectivos, y desatendió como nunca la crisis del sector agropecuario, estancando desde mediados de los años 70. Las causas de fondo de la crisis de 1994 se encuentran en la reforma neoliberal de la economía. Esta afectó negativamente a la mayor parte de la planta productiva del país y de la sociedad mexicana. La apertura comercial y financiera provocaron un crecimiento incontrolable del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, haciendo a la economía mexicana altamente vulnerable a los flujos de capital proveniente del exterior. Ahora les hablaré sobre la crisis política. La crisis política mexicana
parece haber arribado a una fase terminal, la que señalaría el fin del partido del Estado y el que transitó a un régimen democrático. Sus gérmenes pueden rastrearse desde los años 40, cuando el gobierno de Manuel Ávila Camacho viró a la derecha al término de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis está relacionada con la incapacidad de los gobiernos por revolucionarios para cumplir con las metas de la Revolución Mexicana, por lo menos en dos aspectos básicos: la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías y el establecimiento de un régimen democrático. Los males endémicos del sistema político salieron a la superficie cuando se agotó el milagro económico y del capitalismo entró en crisis tanto nacional como internacionalmente. La crisis política se articula en torno a dos ejes fundamentales: la crisis del centralismo y del presidencialismo y la crisis del partido del Estado. La crisis política asumió a partir de 1994 nuevas formas, presentándose problemas crecientes de la gobernabilidad. Los viejos mecanismos centralistas y presidencialistas de la decisión perdieron eficacia. Los vacíos de poder que deja la creciente ingobernabilidad son llenados por otros actores sociales: el ejército, la iglesia, los grupos de poder locales, la organización no gubernamentales, etc. A lo largo de esa década, se impulsaron procesos de reforma política, mediante los cuales se concedieron mayores espacios a los partidos políticos opositores, sin poner entredicho la hegemonía del presidencialismo y del partido oficial. En la cúspide de la pirámide social se agravaron las fricciones entre los grupos económicos emergentes, los que se reestructuraron y enfocaron sus actividades hacia el mercado exterior, y los grupos del modelo anterior que siguieron dependiendo del mercado interno. El modelo neoliberal contribuyó a la crisis política por otra vía, la del rápido avance del proceso de exclusión social, provocando por una economía caracterizada por el estancamiento de la producción y por el deterioro persistente de las condiciones de vida y del trabajo de vastos segmentos de la población. Ahora le cederé la palabra a mi compañera Joana Jasso Mendoza. Hola, mi nombre es Joana Jasso Mendoza y hablaré sobre la economía y política en la administración de Ernesto Zedillo y condiciones. La recuperación de la economía iniciada en 1996 fue conseguida gracias a la reforma neoliberal emprendida por sus dos antecedentes, como por la perseverancia en la aplicación de la política económica ortodoxa, seguida desde hace 3 lustros. Para cumplir el objetivo de mantener las finanzas públicas equilibradas, se incrementó el IVA del 10 al 15%. El gasto público se mantuvo contraído con el fin de emprender algunos proyectos de infraestructura en sectores como el petróleo y la electricidad, así como reactivar el gasto social, con el propósito de contrarrestar el deterioro social y el creciente descontento público, y la transición política a la democracia. La crisis económica de 1994-1995 provocó un vuelco en la situación política del país. Muchos sectores de la población se convencieron de que había sido un error votar por el candidato del sistema y de que su ofrecimiento de estabilidad económica y bienestar para las familias no tenía sustento. La nueva situación política obligó al régimen a acordar con la oposición una reforma electoral, la que permitió por primera vez en la historia el establecimiento de un sistema electoral creíble, cuyo principal logro fue la ciudadanización del Instituto Federal Electoral. Otro avance político trascendente en la vida nacional ha sido la amplia libertad de expresión que se presenta en la prensa escrita y en la radio, aunque no en los medios televisivos. La última reforma electoral permitió importantes avances en los partidos de oposición en las elecciones intermedias en 1997. Por primera vez el partido oficial perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que abre
la posibilidad de que el poder legislativo se convierta en un poder real y sirva de contrapeso al presidencialismo y a las decisiones inapelables del Ejecutivo. Un partido distinto al PAN y al PRI conquistó, con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el primer gobierno democráticamente elegido del Distrito Federal, capital y principal centro económico y político del país. El suceso se repitió en Zacatecas, Tlaxcala, Quintana Roo y Baja California Sur. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, se allegó de recursos ilegales, además de abusar de los viejos métodos en acarreo de votantes, la compra de votos y el relleno de urnas electorales, entre muchos otros. Buen día, me presento. Mi nombre es Carlos Alberto García Álvarez. Continuando con la exposición, me toca el subtema la recuperación económica en el periodo de 1996 y 1997. Empezamos con la recesión de la economía mexicana, que concluyó en el último trimestre de 1995. Pero, ¿qué significa la palabra recesión? Bueno, la palabra recesión tiene el significado que es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica en un país. La economía comenzó a recuperarse a principios de 1996. En el segundo semestre de este año, la reactivación cobró fuerza al crecer el PIB, que es en sus siglas PIB, que significa Producto Interno Bruto, el cual el Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país. Bien, esta crisis de 1994 fue una crisis aguda que se le llamó deuda deflación, motivada por el papel de los flujos externos de capital. Pero esto de deuda deflación ocurre cuando la gente, o sea, el significado que podría decirse de esto es cuando la gente dispone, en este caso sería país, cuando el país dispone de menos dinero para gastar de lo que tiene de sus salarios, ¿no? O sea, la gente tiene un salario y gasta más de lo que tiene. Entonces, en el caso del país, gasta más de lo que debe. Continuando con esto, fue uno de los factores principales que inició la recuperación fue el crecimiento de las exportaciones, es decir, la reactivación económica o la recuperación económica fue gracias al crecimiento de exportaciones. Una vez iniciada la recuperación liderada por las exportaciones, aquella que se apoyó en la reactivación de la inversión privada, así como el crecimiento de consumo privado. Paradójicamente, la recuperación se produjo sin que hubiera una reactivación del financiamiento bancario, lo cual esto hace pensar que la inversión fue financiada con autofinanciamiento de las propias empresas, con créditos externos y con financiamiento extrabancario. Durante la recesión, que ya habíamos dicho que significaba recesión, se logró eliminar el déficit. ¿Qué significa la palabra déficit? Es lo que explicaba también anteriormente, es donde los gastos superan los ingresos. A esto se refiere la palabra déficit. Entonces, durante la recesión se logró eliminar el déficit, que reapareció a partir de julio de 1997, y en este mismo año, 1997-1998, se ha acumulado un déficit comercial por 16.108 millones de dólares. Y el déficit comercial tiene como sustento estructural la desarticulación industrial agravada por el modelo neoliberal que ya se explicaba anteriormente con uno de mis compañeros. Después, en 1994 y 1995, en plena recesión, la industria manufacturera acumuló un déficit comercial de 204
$40.000 millones. En un buen cambio, en 1996, debido a la recuperación, el desbalance de este sector se disparó a 6.000 millones, mientras que la balanza total todavía exhibía un superávit de 6.531 millones. Ahora, ¿qué significa la palabra superávit? A diferencia del déficit, la palabra superávit significa que los ingresos son mayores que los gastos. Se podría decir que aquí con el superávit ya se había recuperado, comillas, la crisis económica, ya que se contaba con más dinero del que se debía. Y las ramas que más apoyaron, que más contribuyeron al déficit comercial déficit comercial manufacturero, son precisamente aquellas que más aportan a las exportaciones. Ya se mencionaba que las exportaciones, fue lo que más ayudó a esta recuperación, ¿no? Entonces, estas ramas que más contribuyeron fue las empresas automotriz, las autopartes, o sea, fabricantes de autopartes, de automóviles, y como de cemento, y entre otras, ¿no? Entonces, esta recuperación económica que se dio fue muy desigual, ya que benefició principalmente al sector exportador. Como se decía, los mismos que ayudaron a que saliéramos de esta crisis fueron los que más se beneficiaron, y como también a los servicios y a la industria de la construcción. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas manufactureras y de servicios vinculados al mercado de interno, así como el sector agropecuario, continuaron rezagándose. O sea, estas pequeñas y medianas empresas no pudieron crecer y continuaron igual. Hasta aquí la participación con mi tema, y continuamos con las conclusiones de toda la exposición.